misma semana de muchos de los miembros del gobierno sobre el tema que hoy es noticia. Esta misma tarde hemos conocido, pues eso, que el juez Peinado ha comunicado, en este caso a la defensa, Begoña Gómez no ha asistido, que de ser procesada sería por malversación y sería delante de un jurado popular. Esto es lo que marca la ley, ¿no? Para que lo entendamos. Sí, esto no es realmente una decisión innovadora del juez Peinado. Esto es lo que marca la ley reguladora del jurado. Y es probable que en el punto en el que estamos procesalmente hablando veamos, o se puede dar por seguro o casi seguro, veamos a Begoña Gómez en el banquillo. ¿La vamos a ver en el banquillo de los acusados? Yo confío que no. Confío que no, porque sería... ¿De qué va a depender eso? Dependerá del propio juez Peinado. Si abre o no, la decisión de abrir el juicio oral corresponde al señor Peinado. Y tal como lleva la instrucción, aunque yo confíe que esa apertura del juicio oral no se llega a producir, pero yo del juez Peinado puedo esperar cualquier cosa. La verdad es que no lo tengo nada claro. Lo que sí parece más o menos, o eso dicen los datos, probable es que en caso de haber un juicio sería ante un jurado popular y habría muchas probabilidades de que el resultado fuera condenatorio. Lo digo porque, según dicen las cifras, el 92,9% de los casos ante un jurado popular acaba en veredicto condenatorio. Bueno, esto es un caso singular, ¿eh? Yo no tengo tan seguro que acabe en un veredicto de culpabilidad. No lo tengo nada claro, pero mi deseo es que no se llegue al circo del juicio por tribunal de jurado, que esto se archive, se sobresea anticipadamente. Pero me interesa esto. ¿Por qué dice que es su deseo? Por lo que sabemos, por la información que tiene usted, que es la que tenemos todos, y nosotros tenemos toda la información porque lo estamos contando puntualmente en La Sexta, ¿hay sustancia? ¿Hay delito? ¿Hay pinta que ahí hay material para condenar a Begoña Gómez? Si mañana se llegara a abrir juicio oral para el enjuiciamiento de un delito de malversación de fondos públicos cometido por estas tres personas que hasta el momento están siendo investigadas, si realmente se ha cometido ese delito, yo creo que el señor Peinado merecería un merecido aplauso. Pero es que el delito no se ha cometido, ese es el problema. Que el tribunal de jurado va a juzgar unos hechos que no revisten ninguno, absolutamente ninguno, carácter de delito. Entonces, no sé qué hace el tribunal de jurado haciendo esto. O sea que, en su opinión, el hecho de que esta persona, Cristina Álvarez, la asistente secretaria, llamémosle como queramos, de Moncloa, mandara esos correos electrónicos en nombre de Begoña Gómez, en su opinión, no es un delito de malversación. No lo es, pero permítame que yo reconduzca esto al absurdo, al ridículo. Si un funcionario público y desde un teléfono oficial hiciera una llamada privada, eso, según el señor Peinado, sería malversación de fondos públicos. Si un funcionario público con un bolígrafo de la oficina pública rellenara una anotación exclusivamente privada, sería, según los parámetros del señor Peinado, estaríamos ante una malversación de caudales públicos cometida por un funcionario. ¿A usted le parece que eso tiene sentido? Pero es que el propio señor Peinado, habría que preguntarle, ¿usted ha hecho alguna vez una llamada privada desde el teléfono oficial del juzgado? Yo, no me consta, pero no descarto que haya podido llamar a su esposa, a sus hijos, a un amigo, a un conocido, a la compañía de seguros, cualquier llamada privada. ¿Merecería el señor Peinado ser procesado de manera tan ridícula por una malversación de caudales públicos? Estaríamos poniendo al borde del enjuiciamiento a todos los funcionarios públicos de España. Eso, estamos ante una situación que reconduce al absurdo, al ridículo. Y aparte de esto, los miembros del tribunal del jurado no resultará fácil elegir a 9 que no estén contaminados, ¿eh? ¿A qué se refiere? Hombre, contaminados por las noticias que le llegan continuamente.
no pueden sustraerse al conocimiento de los hechos que están acaeciendo ahora mismo, que se están divulgando por la radio, la prensa, la televisión. Elegir a funcionarios vírgenes, por decirlo de alguna manera. A ciudadanos vírgenes, ¿no? ¿Qué he dicho? Funcionarios. Ah, no, ciudadanos, sí, perdón. A ciudadanos de manera alguna vírgenes en cuanto... Habría que traer extraterrestres, ¿no? Para que no estuvieran polarizados. Están todos, pero es que además los miembros del jurado, algo me dice que se van a decantar, si es que llegara a abrirse, a constituirse el jurado, que espero que nos llegue a eso. Se van a decantar en su voto por sus preferencias políticas en función de los parámetros que barajan las distintas opciones políticas por las que han optado ellos. Entonces, aquellos que son simpatizantes de formaciones políticas conservadoras, previsiblemente dirían que estos señores que estarían siendo juzgados serían culpables, mientras que formaciones progresistas dirían que no es culpable. Es decir, esto es una farsa, esto es un ridículo, esto es un desastre que no se entiende o que se podría entender. Una más y cierro este asunto, que quiero preguntarle por muchas más cosas. Esto empezó, esta investigación, hace casi 2 años, delito de tráfico de influencia, corrupción en los negocios, por unas cartas de recomendación. Luego pasamos por apropiación indebida, intrusismo profesional, por aquello también del rescate de Europa, en fin, y ahora estamos en la malversación. Y dice el gobierno, dicen los ministros, dice Pedro Sánchez, el entorno y la defensa, lo dijo de Begoña Gómez, que esto es una investigación prospectiva. ¿Usted está de acuerdo? Sí, totalmente. ¿Sí o no? Sí. Se ha lanzado una red y a ver qué sale. Y al final, pues ha dicho, sí, parece ser que hay unos correos que mandó la asistente de la señora Gómez y a ver si por esto podemos encajar forzadamente, a base de martillazos, en algún precepto penal con calzador. Y efectivamente, pues ha encontrado la malversación de caudales públicos realizada por funcionarios. Que para eso el Tribunal del Jurado es el competente. Ahí no se equivoca si realmente hubiera habido una malversación. Vamos a escuchar algo que ha generado, bueno, pues un lío tremendo y una reacción de la judicatura importante y obviamente también de la oposición a cuenta de estas palabras de Pedro Sánchez. Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Afortunadamente es la minoría, pero la hay. Y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia. ¿Está de acuerdo en que hay jueces que hacen política? Totalmente. Esto es así. ¿Pero esto es de ahora o esto siempre ha pasado, señor Castro? Ahora especialmente, Yo he confiado siempre en la justicia y he confiado que los jueces no tienen por qué contaminar sus resoluciones con su ideología política, ni con su ideología, con su criterio de moral, ni con su adscripción religiosa, pero hemos perdido el norte, lo digo honradamente. Yo lamento muchísimo lo que está pasando, porque efectivamente estoy convencido de que se está haciendo política a través de la justicia. Y no es porque yo crea en las palabras del señor Sánchez, que puede decir la verdad o puede equivocarse. No, es que lo estás viendo. En el procedimiento del fiscal general, eso no tiene sentido. Ahí el juez también estaría haciendo política. Hombre, verá usted, que se siente en el banquillo a un fiscal general del Estado, o a cualquier persona, da igual, pero en este caso al fiscal general, que todavía tiene una repercusión mediática muy superior a cualquier ciudadano. Se siente en el banquillo, acusado de revelación de unos secretos, que el propio titular del secreto ya lo había divulgado, mandándolo al buzón genérico de la Fiscalía, a la Abogacía del Estado, al señor Rodríguez, Miguel Ángel Rodríguez, quien lo publicó, pero falseando la verdad, y que además hay una serie de periodistas que han afirmado ante el propio juez instructor que ya conocían este correo electrónico antes que el fiscal. Dígame si usted cree que con estos indicios hay razón para abrir juicio oral a nadie. Ahora, esto, si me pregunta esto, ¿qué es? ¿Hacer política? Pues igual usted le puede llamar de otra manera, pero desde luego que esta calificación
nos puede estar rondando, no es descabellada. Fíjese que algo parecido dice Díaz Ayuso, esto de que hay una operación de Estado, incluye también en este caso a la jueza, que ha instruido el caso del presunto fraude fiscal, bueno, y unos cuantos delitos más de su novio. Ha dicho esto, vamos a recordarlo y le pregunto. Que ha habido una operación de Estado contra un adversario político, que todos los poderes se han organizado, que nos querían mandar gotitas de cianuro. Que hay una operación de Estado en el momento en el que se han visto como fiscales, la propia Fiscalía General del Estado, la Abogacía del Estado, ministros, se han prendido sin límites. Porque todos los poderes del Estado han actuado contra un ciudadano particular. Son ustedes unos mafiosos y unos estalinistas trabajando contra el adversario. Yo no sé qué va a ser lo siguiente, que nos espíen los teléfonos, que nos sigan por la calle. Si el gobierno organiza operaciones de Estado contra la Guardia Civil, ¿qué no estarán haciendo para la inspección fiscal de un paisano? Ya no hay Estado de Derecho, ya no hay separación de poderes y, por tanto, todo el que sea incómodo será dilapidado y acuchillado. Isabel Díaz Ayuso, que claro, dice esto, pero lo cierto, recordemos que se va a abrir juicio oral, se va a sentar en el banquillo su pareja por 2 presuntos delitos fiscales, falsificación de un documento mercantil, delito contable continuado, pertenencia a organización criminal, pero ella dice que es una operación de Estado. ¿Aquí está también haciendo política la jueza o esta señora, aparte de eso, lo que tendría que hacer es someterse a tratamiento psiquiátrico? ¿Por qué dice eso? Porque esta mujer lo que dice son estupideces. Bueno. ¿Qué quiere usted que le diga? Esa es mi opinión. Sí, no, me parece. No como juez, yo aquí no estoy como juez, estoy como un señor que viene aquí a someterse a un interrogatorio, no en calidad de imputado, pero si lo quiere hacer así, hágalo también. No, hombre, no. Pero que lo que dice esta señora es absurdo. Si su pareja sentimental manda un correo electrónico a la Fiscalía diciéndole que se reconoce autor de 2 delitos contra la Hacienda Pública, eso que se lo ha inventado la agencia tributaria, se lo ha inventado la Fiscalía, la jueza Inmaculada se lo inventó también. ¿Quién se lo ha inventado? ¿Qué operación de todas las instituciones del Estado hay en contra de la pareja del señor Ayuso? Estos son estupideces, que me perdone la señora Ayuso, pero esto es ridículo totalmente. Pero fíjese, y por matizar... Pero alguien lo convence. Sí. Bueno, mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. Sí. Igual la saca también. Respecto a este asunto, muy rápidamente, es que su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, claro, puso un tuit, tras conocer la apertura del juicio oral, en el tuit señalaba a la jueza, decía que esta jueza es hermanita, decía textualmente, de un tipo al que Marlaska ha ascendido. ¿Por qué? Ahí estamos viendo el tuit. ¿Por qué las asociaciones de jueces no han salido, por ejemplo, en tromba en este caso, como sí han hecho en otras ocasiones, como cuando, por ejemplo, el presidente Sánchez dijo lo que dijo, que hay jueces que hacen política? En este caso, no sé, la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la mayoritaria, no ha dicho nada, no ha salido a defender a esta jueza. No, ¿por qué es esto? ¿Por lo que decía antes, de que hay jueces que hacen política o por qué? Ni tampoco la presidenta del Tribunal Supremo, salió a decirle a los 10 vocales conservadores que proclamaban en la apertura del año judicial que se apartara de la mesa presidencial el fiscal general y que se buscara otro sitio ajeno a la mesa presidencial al ministro de Justicia. ¿Usted le parece que es un comportamiento de los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial? Eso no es hacer política. No es administrar justicia, lo que dice Ayuso, que todo esto es un complot en contra de su pareja. Esto también es desacreditar a la administración de justicia. Por rematar este asunto, que quiero hablar del libro. No, y si quieres seguimos. No. Los jueces, señor Castro, vamos a simplificarlo mucho. O la mayoría de los jueces en este país, digo por todo esto que se habla de que hacen política, diría que son de derechas. La mayoría sí. La mayoría sí, por varias razones. Porque para aprobar la oposición hace falta una serie de años de estudio que son incompatibles con trabajar por cuenta ajena. Entonces son personas que tienen naturalmente que disponer de unos recursos que seguramente se los proporciona su propia familia. Por lo tanto, estamos hablando de familias adineradas, que eso no es malo, pero que suelen ser conservadoras. Por eso la medida del ministro de Justicia de instituir una serie de becas para que puedan cursar la oposición
personas que no dispongan de tantos recursos me parece una medida correcta. ¿Que eso asegura que la justicia esté al alcance de todos? Bueno, pues quizá no, pero es un paso, ¿eh? Entonces creo que sí, que la mayoría suelen ser, no todos, pero la mayoría suelen ser de derecha, sobre todo los que integran la asociación profesional de la magistratura. Yo nunca he estado en ninguna asociación, no he estado adscrito absolutamente en ninguna. Venga, vamos al lío. El libro, el caso Nos, toda esperanza, o al menos eso deja entrever también en el libro, de que Juan Carlos I pida perdón por alguna de sus actitudes, alguno de sus actos. Ya pidió perdón una vez y no sirvió de nada. Bueno, cuando lo del elefante, ¿no? Bueno, sí, me he equivocado y hasta daba pena que un rey llegara a esta situación, ¿no? Pero ya pidió perdón. No tiene que pedir perdón, y menos a través de un libro. Lo que tiene que hacer, si los tribunales lo aceptan, que están por la labor de no hacerlo, es someterse a la acción de la justicia. Pero recientemente un grupo de juristas ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo y se la ha desestimado. No se ha querido investigar los casos que afectaban al rey emérito, como tampoco se han investigado en profundidad las muertes en la residencia de Madrid. Pero curiosamente, un juez abre unas diligencias con recorte de prensa. Esto es significativo, ¿no? El rigor de unos para no enjuiciar y la facilidad con la que otros llegan a abrir una causa penal contra. Entonces, pues ¿qué quiere que le diga? Que me decepciona el estado actual de la justicia. No de todo, yo sé que hay jueces que cumplen con su obligación y que son independientes, imparciales. Pero la verdad es que tenemos algunas muestras hoy día que nos producen mucha decepción. Vamos a encontrar algo en este libro que no sepamos, algo que nos vaya a sorprender. Esta pregunta, estas expresiones de las que no sabemos. He dicho que no, ¿eh? Claro, de las que no sabemos. Pero claro, yo me refiero a esto, que públicamente el presidente del gobierno, por ejemplo, diga, estoy seguro de que le va a ir bien. Confío en su presunción de inocencia. Es decir, ¿usted de alguna forma se sentía presionado, aunque fuera por estas declaraciones públicas? Que por lo visto acertó. El presidente del gobierno, por lo visto, tuvo alguna premonición y acertó. Este señor debería de jugar a la primitiva, invertir en lotería, porque la verdad es que acertó casi al pleno. No al pleno, pero casi. En cuanto al señor Torredulce, pues ¿qué quiere que le diga? Que yo me siento presionado porque me llame lobo feroz. ¿A usted le parece que eso es una presión? Creo que es un gesto de mala educación, porque yo no le he llamado a él por ningún atributo que pudiera ridiculizarlo. Pero bueno, él me llama así, pues ¿qué vamos a hacer? No me siento presionado. Y en cuanto a lo del señor Espotono, ya he dicho muchas veces que a quien tenía que dirigirse es al ministro de Justicia, si quiere acelerar la tramitación de las causas judiciales, para que dote de más medios a la justicia. A mí no me tiene que presionar, porque el caso no ha estado paralizado ni un fin de semana. Así que a mí no se me tiene que dirigir. Pero eso es una presión. No, es un comentario. Cada vez que alguien critica a un juez, el juez no tiene por qué ser tan frágil como para sentirse presionado. Yo he criticado resoluciones de compañeros míos en Palma de Mallorca y recuerdo que una de las que critiqué salió la decana quejándose de que yo estaba atentando contra la independencia judicial. Pero ¿qué independencia judicial tan frágil tenemos para que una crítica se convierta en presión? Eso no tiene sentido. Usted siempre ha sostenido que sin la colaboración de Juan Carlos I, Iñaki Urdangarín no podía haber hecho lo que hizo, que de alguna forma contaba con la aquiescencia, colaboración, ¿cómo lo llamaría? ¿Y a qué se refiere? Sí, pero lo he sostenido a nivel interno. Es decir, yo no he plasmado absolutamente ninguna resolución que el Juan Carlos I estuviera involucrado en esta trama. Lo he pensado, si se me permite. ¿Tuvo algún indicio en algún momento del que si a lo mejor hubiera podido tirar? Pero es que no podía tirar. ¿No podía tirar por qué? ¿Por qué? Porque estaba el artículo 56.3. Que es el de la inviolabilidad. Claro, ¿qué hace? O el de la impunidad. ¿Usted cómo lo llamaría? Ahora ya viendo todo lo que ha visto.
¿Que el rey era inviolable, Juan Carlos I, o que ha sido impune, más bien? El calificativo de inviolabilidad, o de inviolable, tiene distintos sentidos según a la persona que se le aplique. Si descartamos la connotación sexual que no viene a cuento, inviolable, según la Real Academia, implica, se puede definir o sustituir por intangible, secreto, sagrado, pero todo lo entenderíamos mejor si en vez de utilizar esos términos se dijera impune. Dícese de aquel que haga lo que haga, nunca podrá ser sometido a enjuiciamiento. ¿Por qué eligieron inviolable en lugar de otro calificativo, de impune, por ejemplo? ¿Por qué? Porque no le podían presentar al pueblo un atributo del rey tan aberrante, que pugnaba con el artículo 14 de la propia Constitución, que dice que todos somos iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación por razón de sexo, raza, religión, nacimiento. Y sin embargo, ese artículo pugna con el artículo 56, pugna con el artículo 14 de la Constitución. Y eso se ha permitido y se sigue permitiendo. Y los que redactaron este artículo, que fueron más de 7, que fueron cientos, los que hicieron el borrador fueron 7 y ayudados por otros, pero los que lo llegaron a aprobar fueron las dos cámaras, y luego el pueblo lo refrendó porque desconocía el significado de ese artículo, cuando, si se interpretara adecuadamente el propio texto constitucional, lo interpreta de una manera facilísima, pero que nadie ha querido verlo. Dice, los actos del rey serán refrendados en la forma del artículo 64 y serán los responsables los que le ofrezcan o lo sometan a refrendo. Eso que es tan simple, que es tan fácil, y que no precisa cambiar el artículo 56.3, sino interpretarlo adecuadamente, conforme al sentido común. Eso no se ha querido hacer. No hay que cambiar el artículo, hay que interpretarlo correctamente. Dice usted, y esto me parece muy interesante, y va en la línea de lo que hablamos, ya que estamos hablando de la impunidad de Juan Carlos I, ya se tenía como encausado perfecto y listo para el sacrificio a don Iñaki de Urdangarín. Condenado Iñaki, la monarquía quedaría limpia. O sea, de alguna forma fue el chivo expiatorio el señor Urdangarín. Bueno, yo lo interpreto así a toro pasado. Yo esto no lo he escrito en ninguna resolución. Pero a toro pasado, igual que usted se puede formar una opinión de lo que ocurrió, yo también me la formé extrajudicialmente. Y extrajudicialmente entendí que efectivamente en la condena del señor Urdangarín se enfatizó el principio de que todos éramos iguales ante la justicia, de que la justicia era igual para todos. Y ya no quisieron ver a más responsables que tenían delante. Entonces, esto es así, a mi opinión, es mi criterio. Creo que tengo derecho a criticar también las resoluciones judiciales con las que no estoy de acuerdo.